Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Hoy me encuentro aquí en la salida de Krill. La carretera que ustedes ven nos lleva a Chihuahua, pero en esta ocasión yo voy a visitar a una comunidad que se llama Huetosacachi. Está a unos 15 kilómetros de aquí y lo voy a hacer caminando por las veredas donde caminan las personas de esta comunidad. Entonces vamos a caminar 15 kilómetros entre el bosque. Bien, pues aquí vamos saliendo. Aquí ven ustedes el letrero de bienvenidos a Krill. Pues así es amigos, nos vemos un poco más adelante. Aquí hay una pequeña subida y aquí se me perdió el camino. Tendré que seguir por aquí. Apenas llevo un tramo y ya me perdí, pero voy a seguir por el monte porque en algún lado va a haber un camino. Y ahora, para volver a encontrar el camino, pues no queda más que seguir. Como vemos, escuchamos solo aquí los cuervos. Me encuentro en un lugar solitario y con mucho cuidado porque también puede haber serpientes venenosas como es la cascabel. Esos son muy abundantes esta parte, y aquí vine a encontrarme más de estas semillas, que son semillas de madroño. Esto me ayudará a conservar un poco de energía. También hay muchas personas que lo utilizan para hacer artesanías como collares, y se ven muy bonitos. Miren este racimo. ¿Vieron? Parece que estamos cerca de llegar a la comunidad. De aquí veo a unos 5 kilómetros un campo. Veamos a ver si la cámara puede captar esto. Miren este lugar. Está un poco retirado, pero me imagino que es allí. Son más de 5 kilómetros. Tal vez sean unos 10 kilómetros. Así es que debo apresurarme y debo atravesar todo este monte. Como vemos, no hay camino, no hay nada, solo tengo que guiarme hacia ese rumbo. Y pues aquí vamos. Tengo que ir sorteando todo esto, obstáculos. Vemos más semillas de estos. Miren nada más. Esto me ayuda a conservar energía, porque como vengo corriendo, gastas mucha energía porque hay que pasar por subidas. Creo que ya casi llegamos. Si ustedes pueden observar al fondo, creo que esa es la comunidad a donde quiero llegar. Bien, pues vamos a seguir. Y de este lado vemos otro rancho. ¡Wow!
Ven, ya vamos llegando al lugar donde hay gente. Aquí sí. Bueno, aquí está un poco difícil para bajar. Creo que no podré bajar por aquí. Pero ven al fondo. Vemos unas casas. Me gustaría llegar allí a pedir un poco de agua. Vemos una casa allí. Otra de este lado. Bien, voy a tratar de bajar por aquí. No será fácil. Como vemos. Pues bien, aquí vamos. Voy a hacerles una pequeña muestra de cómo puedo bajar tan rápido, que no cualquier persona haría esto. E incluso yo con la cámara es un poco mucho más difícil. Entonces veamos, a ver, espero no caerme, pero aquí vamos. Son aproximadamente unos 100 metros al fondo y vamos a ver en qué tiempo logro bajar hasta allá. Bien, aquí vamos. No voy a cortar la cámara para que ustedes puedan ver todo el recorrido. Es muy empinado la bajada, así es que debo tener mucho cuidado. Y la cámara, espero no. Bien, ya casi llego. Ya casi llego. Bien. Bien, fue un tramo un poco difícil, pero bien logrado el reto. Y vine a dar aquí a este camino de terracería. El rancho que miramos desde arriba es aquello. Bien, no me quiero regresar, así es que ya como vemos también en este arroyo ya lleva agua, pero veo que no es potable, parece que está un poco contaminado. Entonces sigamos más allá hasta donde haya agua limpia para poder beber, porque ya me vengo deshidratando. Llevo ya aproximadamente unas 2 horas por entre el bosque, entre veredas, un poco difícil de avanzar, pero aquí vamos y aquí seguimos por el camino. Nos encontramos en mes de, hoy es 4 de noviembre y en esta parte de la sierra ya cae hielo. Como pueden observar, miren, esto es hielo y estamos en noviembre. Estamos día 4 de noviembre y aquí, como pueden observar, ya se congela el agua. Bien, entonces vamos a seguir un poco más adelante. No sé cómo se llama este lugar, pero como pueden observar es un lugar solitario y seguiré recorriendo por diferentes lugares de nuestra Sierra Tarahumara y del estado de Chihuahua.
Así es que gracias y nos vemos más adelante. He llegado a mi destino, a donde quería llegar. Aquí es la comunidad de Hueto-Sacachi. Y aquí al lado vemos una escuela. Y estas son las casas de aquí. Vamos a subir, a divisar desde allá arriba para ver qué se ve hacia el otro lado. Bien, he subido aquí a un pequeño cerro. Podemos ver aquí, hay una cruz y más allá vemos como una pila de agua. Pues bien, aquí es la comunidad de Hueto-Sacachi en el municipio de Bocoina. Y vine desde más o menos de esta parte de donde vemos el horizonte azul. Me vine desde allá, tuve que atravesar todos estos arroyos que vemos ahí, comunidades, y atravesé todo esto para llegar hasta aquí. Fueron más de 15 kilómetros por terrenos difíciles, pero todo muy bien. Y ahora hasta aquí es donde termina mi aventura.